Imagen en directo del debate de moción de censura que comenzaba esta misma mañana, presentado por el líder de Vox, Santiago Abascal. Por el momento lo más comentado está siendo el discurso de presentación precisamente de Abascal y la respuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mientras el candidato propuesto en la moción, el economista Ramón Tamames, ha comenzado hace muy pocos minutos su discurso en la que debería desgranar su propuesta de gobierno. Una de las curiosidades del día está en ver si el candidato varía el discurso que fue filtrado a la prensa hace días. Lo que parece claro es que la moción no tiene los apoyos suficientes para salir adelante. Queda por ver los efectos políticos y comunicativos de este procedimiento parlamentario, el segundo presentado por Vox en esta legislatura. De euros para tan rápidamente y de cara al proceso electoral del 28 de mayo. Bueno, pues enseguida volvemos al Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Buenos días. Antes nos ocupamos de la amistad eterna que se han jurado Rusia y China, pero en diplomacia todas las amistades son interesadas y en esta ocasión Rusia necesita desesperadamente a China. Una situación de inferioridad frente a un amigo que históricamente no lo ha sido tanto. A China le viene bien una Rusia débil de la que obtener energía barata y tecnología sensible. A Rusia simplemente no le queda otro país amigo después de que todos los países democráticos le hayan cerrado las puertas y el grifo del dinero. Putin quiere ver como amigo a un Xi Jinping al que prácticamente rinde vasallaje. Honores de Estado al máximo nivel para el mandatario chino que volvió a traer su plan de paz bajo el brazo y que propone paz a cambio de territorios para Rusia, algo que Ucrania rechaza de plano puesto que validaría los objetivos de la invasión. Estados Unidos responde a distancia sobre esta reunión anunciando nuevas medidas y nuevas ayudas a Ucrania e instando así a hablar con Zelensky directamente y dejar de apoyar a Rusia si realmente busca caminos para la paz. Moscú necesita ayuda militar para sostener una guerra que se le resiste. Si recibiese armas de China, el conflicto se alargaría mucho más aún. En Francia, Emmanuel Macron consiguió sacar adelante por la mínima su polémica reforma de las pensiones. La Asamblea aprobó el retraso en la edad de jubilación a los 64 años, entre otras medidas, pero esto no ha parado las protestas que han continuado en una noche muy larga, con disturbios en las principales ciudades del país. Casi 300 personas han sido detenidas en las algaradas, la mayoría en la capital, en París, mientras las huelgas continúan en diferentes sectores como los transportes, la recogida de basuras o las refinerías. Y a uno de los países más poblados del mundo, Indonesia, su capital se les está quedando pequeña. Más bien es que se les está inundando. Con el cambio climático esperan que en 2050 buena parte de esta ciudad esté bajo las aguas. El gobierno pretende trasladarla a un lugar donde no había una ciudad, sino una selva. Se llamará Nusantara y para levantarla se va a deforestar una de las selvas probablemente más grandes y más bonitas del mundo. Una eliminación drástica del hábitat de miles de especies, pero también de las poblaciones indígenas, que sospechan, con razón, que lógicamente van a ser desplazadas de este lugar. Hablaremos también de este asunto esta mañana, pero antes nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Desde primera hora está teniendo lugar en ese Congreso de los Diputados la moción de censura presentada por Vox. Comenzó hablando Santiago Abascal, líder de la formación, al que respondió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y ya está con su discurso el candidato alternativo Ramón Tamames. Silvia Mascareño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién queda por participar y a qué hora lo harán? Pues como decías, estamos escuchando ahora el que sin duda es el discurso más esperado de esta jornada, el del candidato Ramón Tamames, propuesto por Vox para intentar, por segunda vez esta legislatura, desalojar a Sánchez de la Moncloa. Entre otras cuestiones se ha referido a la separación de poderes, también a la necesidad de apostar por la unidad de España y también al caso mediador. Según Tamames, el gobierno trata de encubrir un caso de corrupción que ha ocurrido en sede parlamentaria. Previsiblemente después Sánchez suba de nuevo a la tribuna, donde ya estuvo a primera hora de la mañana. Ya ha calificado esta moción de censura el presidente como un espectáculo parlamentario y ha comparado a los de Santiago Abascal con el glutamato de la comida
procesada frente a la dieta mediterránea. Y es que parece que esta moción de censura va de gastronomía, porque hoy Santiago Abascal ha comparado al presidente del gobierno con esos productos caducados que aguantan demasiado en la nevera. Una vez que termine el rifirrafe entre gobierno y grupo proponente, es decir, Vox, habrá un receso a mediodía y después por la tarde será el turno del resto de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Mañana, previsiblemente, a primera hora de la tarde será la votación en la que, como decía, Vox se va a quedar muy lejos de los 176 diputados necesarios para que prospere esta sexta moción de censura de la democracia. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos para esta moción de censura y podríamos hablar aquí mucho más tiempo. Sus necrológicas ya huelen mientras sus muertos gozamos de buena salud. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas, que este gobierno debe marcharse cuanto antes y que hay que convocar a los españoles a las urnas inmediatamente para devolverles la voz. En las tribunas, como hemos visto hoy, bronca, insultos. En el Parlamento, 2 mociones de censura estériles. Y en todas partes, odio. Una propuesta sin contenido sustancial, con un discurso lleno de palabras saturadas, como hemos escuchado esta mañana, y de mensajes perjudiciales para la salud democrática de nuestro país. Vox es el glutamato de la derecha. Ni el dictador va a regresar a su mausoleo, ni la sociedad española va a renunciar a todo lo que ha logrado durante estos 3 años. Hay que cambiar, hay que apoyarse en otros partidos. Usted dijo que nunca lo haría con ellos. Dijo que le iba a costar el sueño asumirlo. Se ve que duerme usted bien, eso está bien, me alegro mucho. Los gobiernos anteriores y este han estado dominados por la sobrerepresentación electoral del separatismo. La única posibilidad es volver a la historia, conocer la historia mejor y dejar a los historiadores la historia. Bueno, al margen de las declaraciones que analizaremos durante toda la jornada, la moción también nos va a dejar anécdotas. Bueno, bien temprano, una de ellas, el candidato de la moción de censura, el candidato alternativo, Ramón Tamames, que no aplaudió el discurso del presidente de la formación que lo ha propuesto, Vox, el discurso de Santiago Abascal, ahí lo veríamos. Toda la bancada de Vox levantada en pie, aplaudiendo, pero el candidato Tamames no. Bueno, un gesto más que comentar, pero queremos hablar con un experto de lo que puede dar de sí y del sentido que puede tener políticamente y comunicativamente una moción como esta. Luis Arroyo es consultor de comunicación, es presidente de Asesores de Comunicación Pública, experto en comunicación política, ha sido asesor en comunicación del Gobierno de España durante varios periodos y nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Luis? Un placer tenerla aquí. Igualmente, encantado de saludarles. Bueno, sabemos que esta moción no va a servir para cambiar de gobierno. ¿Qué utilidad puede tener entonces para quien la presenta? Tiene la utilidad de que estemos hablando de ella justo en este momento y que el país esté relativamente atento, pero desde luego de manera monográfica y casi única a lo que se hace dentro del Congreso, ¿no? Es decir, tiene la utilidad y siempre lo ha tenido en las 6 con esta mociones de censura que ha habido. Ese ha sido el objetivo fundamental en casi todas ellas, digamos, poner la atención en el partido que la plantea. En este caso, quien la ha planteado es Vox, utilizando la figura de Ramón Tamames, pero el objetivo es que de pronto se hable de Vox, se escuche a Vox y el país entero esté atento a lo que Vox tiene que decir. Ese es el objetivo fundamental. Claro, pone la atención en algunas cosas, pero la distrae de otras. En ese sentido, llega en un buen momento para el Gobierno. No sé si estará usted de acuerdo en medio de los escándalos de Tito Berni, de la ley del sí es sí. ¿Esto es un disparo en el pie de Vox en ese sentido? Bueno, yo creo que objetivamente es un regalo para el Gobierno, en realidad. El Gobierno efectivamente puede ahora esgrimir cuál es la situación del país según la observa
el propio Ejecutivo. Hemos escuchado a un presidente Sánchez presentando una visión de país muy distinta de la visión negra y oscurecida que ha presentado Vox, y yo creo que efectivamente, no sé si es un tiro en el pie en el caso de Vox, pero desde luego sí es un regalo que se le hace al presidente del Gobierno y al Partido Socialista. Me parece evidente. De hecho, así lo ha declarado el propio PSOE, ¿no? Llega en un buen momento en el que se puede poner la atención en hacer un balance precipitado, digamos, o adelantado de la situación del país, y el presidente puede salir y esgrimirla, ¿no? Yo creo que efectivamente es un regalo para el PSOE. ¿Ya se puede decir si ha sido una buena idea presentar un candidato alternativo y que no sea el propio presidente de Vox quien se presente como tal? A ver, yo creo que no ha sido una buena idea, sobre todo porque Ramón Tamames ha constatado durante estas últimas semanas que va por libre, que hace lo que le da la gana. Se ha filtrado el texto que está leyendo en estos momentos, casi literalmente. Ni siquiera ha aplaudido la intervención de quien le ha propuesto como candidato. El presidente del Gobierno ni siquiera lo ha mencionado una vez a duras penas. Yo creo que no ha sido una buena idea. Parecía ingeniosa en algún momento. Parece ser que había una lista de posibles personalidades que podían representar esa España de la sociedad civil, pero Ramón Tamames ha demostrado ser un señor que más bien está ahí por interés propio, por entre comillas, con todas las comillas del mundo lo digo, por pasar a la historia. Y bueno, ha demostrado ir solamente por su propio interés, que es que de pronto todo el país le escucha durante unas horas. Bueno, por lo pronto se hablará de esto, pero no ha aplaudido el discurso de Abascal esta mañana, que ya me imagino que algo se habrá comentado ya, ¿no? Sí, ni siquiera, no solamente es que no ha aplaudido, ni siquiera ha conversado con él. El texto que se ha filtrado, ya digo, se ha filtrado, y yo me atrevo a decir, y en fin, es una... lo digo por pura intuición y por la profesión que llevo ejerciendo durante ya 2 décadas, ¿no? O casi 3. Yo creo que lo ha filtrado la propia gente de Vox. Es decir, dentro de Vox también existía la sensación de que podía ser algo muy extraño poner a Ramón Tamames a defender un programa de gobierno que solo tiene relativamente que ver con el que defendería Vox, ¿no? Y yo creo que eso se va a notar también. De modo que podía haber parecido sobre el papel o en la conversación una buena idea, pero francamente no creo que esté siendo. Ha habido en España 6 mociones de censura, contando esta. Solo una tuvo éxito políticamente, pero ¿pudo servir a lo mejor a los que presentaron la moción en su momento de alguna manera? Por ejemplo, la primera, la de Felipe González en 1980, ¿le vino bien? Bueno, la de Felipe González efectivamente lo catapulta como líder. La de Pablo Iglesias, que se presentó también contra Mariano Rajoy, también permitió en un momento en el que parecía que se podía producir el sorpaso en la izquierda, es decir, que Podemos podía quedar incluso por encima del PSOE, también sirvió para proyectar la imagen de Pablo Iglesias. Incluso me atrevo a decir que la del 2020 de Santiago Abascal pudo tener esa utilidad también para, digamos, levantarlo un poco como líder. Y luego hay naturalmente está el ejemplo del propio Pedro Sánchez, que tuvo éxito, como usted ha señalado, pero tuvo un éxito político porque resultó ser el presidente del gobierno en unas condiciones muy especiales, con un puñado de votos. Y luego tenemos el caso quizá más cómico, que fue el de Antonio Hernández Mancha contra Felipe González, el entonces candidato de Alianza Popular, que fue un desastre, ¿no? Porque fue todo lo contrario. Uno espera salir a la tribuna, lucirse, y en aquel caso pues fue exactamente lo contrario. De modo que las mociones de censura pueden tener esa utilidad, pero también tienen su peligro, ¿no? Tienen el peligro de que el candidato no dé la talla y aquello se convierta pues justo en lo contrario de lo que se pretendía. Por último, Luis, ¿cree que esta moción de censura va a servir para marcar el relato de aquí a las elecciones que se prevén para final de año? ¿O cree que no, que en cuanto se termine la moción pues se diluirá el efecto? Yo creo que el efecto se va a disolver muy rápidamente. Yo creo que quizá Vox pueda decir que bien, que hemos podido presentar de nuevo nuestro programa, pero por otro lado es un programa bastante claro ya el de Vox, por unas razones o por otras ya lo conoce todo el mundo. Creo que quizá salga beneficiado el propio presidente del gobierno y el Partido Socialista, porque permitirá una vez más mostrar los logros conseguidos en un momento tan complicado como fue después de la pandemia, después del volcán, por cierto, también que les afectó a ustedes, etcétera. Yo creo que esto permite que el gobierno de pronto pueda decir
señores, dejémonos ya de tonterías y sigamos con un proceso, digamos, de políticas progresistas. Yo creo que el beneficiado va a ser el Partido Socialista y el propio gobierno, y quizá sobreviva, a pesar de la abstención, el Partido Popular. Pero yo creo que también el Partido Popular se encuentra un poco incómodo, porque no puede decir ni que sí ni que no, tiene que abstenerse, Feijóo no está presente. Es una situación un poco incómoda, yo creo, para el Partido Popular. Luis Arroyo, experto y consultor en comunicación. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Un saludo, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues esa es la primera valoración que hacemos de esta moción que, salvo sorpresa mayúscula, pues no tiene opciones de salir adelante. No se prevé que cuente, como decimos, con los votos suficientes. Es algo habitual en las mociones de censura presentadas en España desde el inicio de la democracia. Vamos a hacer memoria con Antonio Cárdenas en esta sexta vez que se debate una moción de censura en el Congreso. Antonio, vamos a repasarlas. ¿Qué tal, Roberto? Sí, ya lo estamos hablando con Luis Arroyo, efectivamente la sexta vez. Empezó en los años 80 con 2 en aquella época, pero después se ha interrumpido durante 30 años, no hubo mociones de censura. Bueno, características de las mociones de censura que tiene que tener que un 10% de las personas que están en el Congreso de los Diputados la apoyen, esa es una, y tiene que ser apoyada ahora mismo con 176 votos a favor, que en principio no lo va a cumplir. Estas son las características de esta moción de censura que tenemos ahora mismo. Bueno, el apoyo de 52 diputados, los de Vox, para el candidato, en principio no sabemos si se sumará alguno más, en principio no, y 133 que están en contra, seguro que son Unidas Podemos y PSOE, ya veremos quiénes se suman a estar en contra. Y algunas características interesantes, diferentes de esta moción. Es la cuarta que se presenta en los últimos 6 años, desde 2017. Es la tercera con Sánchez como presidente, no, mejor dicho, con Sánchez como protagonista, 2 como presidente y una como candidato, como tú mencionabas ahora mismo con Luis Arroyo, y es la segunda de Vox en esta legislatura. Esto nunca había ocurrido, nunca un partido había presentado en la misma legislatura 2 mociones de censura. Bueno, entonces habían presentado la primera. ¿Quién la presentó? La primera la presentó, como tú acabas de decir, efectivamente Felipe González se la presentó a Adolfo Suárez, 2 históricos de la política española, bueno, que ocupan ese lugar en la historia como presidentes. Estaba Adolfo Suárez gobernando con un CD y tuvo el 166 diputados a favor de que no se apoyase. El PSOE con Felipe González se quedó con 152, pero como acaba de comentar Luis Arroyo, esto le sirvió a Felipe González para consolidarse como líder de la oposición y 2 años después ganó las elecciones con mayoría absoluta y con más de 10 millones de votos, mucho más como recordamos. Para él fue la de Hernández Mancha. Alianza Popular en su momento, tiene unas características parecidas con Feijóo ahora mismo, porque no era diputado, era senador, pero se presentó como cabeza de esa moción de censura y efectivamente no ganó. Felipe González arrasó defendiendo o resistiéndose a esa moción de censura. Ya en 2017, ya en pleno siglo XXI, Pablo Iglesias recupera, ¿verdad? Sí, 30 años después de esta moción de censura, del 87 pasamos a 2017. Le sirve a Pablo Iglesias también para que se oyese hablar de ese sorpaso, como habíamos dicho, pero bueno, no gana, se queda con solo 82 votos a favor y Mariano Rajoy se defiende con 170, pero es que un año después el PSOE con Pedro Sánchez sí que consigue, en pleno escándalo por el caso Gürtel, desbancar a Mariano Rajoy de la presidencia. Este es el único caso de éxito en toda la serie histórica. Recordemos que cuando la presentó la moción de censura a Pedro Sánchez y el PSOE, no estaba claro que fuese a sacarla, pero en el transcurso de ese debate al final sí, consiguió los votos. Y la última, antes de esta que se está debatiendo hoy, la penúltima ya, la presentó Santiago Abascal con el apoyo de sus diputados, 52, recordemos, más del 10% de los diputados que hay en el Congreso, pero se quedó solo con esos 52, los 52 de su partido. Incluso el Partido Popular en aquel momento de Pablo Casado votó en contra de esta moción de censura. Bueno, ¿sabes quién acaba de superar también una moción de censura? Bueno, sí, más de una. Bueno, el gobierno francés. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, efectivamente. En Francia, Macron ha podido sacar adelante su reforma de las pensiones, pero no acallar las protestas que han ido en aumento en su quinta noche de disturbios. El fracaso de las mociones de censura contra su gobierno movilizó a decenas de miles de personas en todo el país, provocando incidentes en varias ciudades. Esto es París. Allí quemaron bolsas, contenedores de basura, mobiliario urbano. Incidentes parecidos también en otras ciudades como Lille o Burdeos. La tensión no cede en la calle. Durante la noche se han detenido ya casi 300 personas. La máxima preocupación del gobierno ahora mismo es que estos disturbios escapan a las protestas organizadas por los sindicatos. Francia trata de apagar el fuego fuera y dentro de la Asamblea Nacional. Pancartas en mano, los partidos de la oposición recordaban al gobierno de Macron que había ganado una batalla,
pero no la guerra. Est considéré comme adopté. De esta manera, el proyecto de Macron conseguía luz verde para su aprobación. Eso sí, después de salvar por la mínima las 2 mociones de censura. Una de ellas a solo 9 votos de prosperar. La oposición no se da por vencida y estudia presentar recursos ante el Constitucional y recoger cerca de 5 millones de firmas para que se celebre un referéndum. Los disturbios han estallado en todo el país y los sindicatos prometen intensificar su huelga. Y es que las calles siguen protestando contra una medida que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y que obliga a haber cotizado 43 para poder recibir la pensión completa. Y miramos ya a Ucrania. El presidente de este país, Zelensky, ha recibido esta mañana una visita sorpresa, la del primer ministro japonés Fumio Kishida. Coincide esta visita además con la del líder chino a Moscú. De hecho, Zelensky espera poder hablar por teléfono con el líder chino. Mientras la guerra continúa, una explosión ha destruido esta mañana varios misiles de cruceros rusos en la ocupada península de Crimea. Rusia afirma que se ha tratado de un ataque con drones. En el frente de guerra, el propietario del grupo Wagner, los mercenarios que ayudan a Rusia, ayudan a frenar una hipotética contraofensiva ucraniana en Bakhmut. En una carta dirigida al ministro de Defensa ruso, el jefe de los mercenarios cree que esa contraofensiva de las fuerzas ucranianas tendrá lugar a finales de marzo o principios de abril. Y todo mientras siguen puestas las esperanzas en que el presidente chino, desde ayer en Moscú en visita oficial, sea capaz de mediar para que Putin cambie de opinión y ponga fin a la invasión. Xi Jinping es recibido con honores de Estado a su llegada a Rusia, pero sin Putin a pie de avión. El presidente ruso le espera en el Kremlin, donde tiene lugar un primer encuentro informal en el que ambos mandatarios se piropean. China ha dado un salto colosal en su desarrollo, causa interés en todo el mundo y estamos incluso un poco celosos, le dice Vladimir Putin. Mi querido amigo, elegí Rusia como primer país en visitar tras mi elección, le responde el presidente chino. Tras las muestras de complicidad, Ucrania centra la conversación. Putin le asegura que ha estudiado cuidadosamente la propuesta de China para solucionar la crisis y que la discutirán durante la visita. El presidente ruso afirma que está siempre abierto a negociar. Xi le contesta que la mayoría de los países quiere que se promueva la paz y las conversaciones y se oponen a que se añada más leña al fuego. Ese papel de mediador es precisamente el que se le pide al líder chino desde Occidente. Esperamos que el presidente Xi presione a Putin para que deje de bombardear ciudades, hospitales y escuelas ucranianas, para detener los crímenes de guerra y las atrocidades y para que retire sus tropas, manifiesta el portavoz de seguridad estadounidense. Desde España confían en que la buena relación entre ambos sirva para poner fin a la guerra. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el órgano que está llamado de manera más directa a garantizar la paz y estabilidad en el mundo. Ese es el papel que esperamos de China. Tras reunirse esta mañana con el primer ministro ruso, el líder chino mantendrá este martes el primer encuentro formal con Vladimir Putin en el Kremlin. Bueno, Occidente responde a la visita china con más armamento para Ucrania. La Unión Europea acuerda invertir 2.000 millones de euros para entregar a las tropas ucranianas 1 millón de municiones de artillería a lo largo de los próximos 12 meses. El presidente Zelensky asegura que este nuevo suministro de proyectiles ayudará en el camino hacia la victoria. Bueno, y con la visita del presidente chino nos hemos dado cuenta de que Rusia es pionera en un modo de diplomacia que podríamos definir como diplomacia de las mesas, en la que la mesa es inversamente proporcional al aprecio que se le tenga en el régimen ruso. ¿Recuerdan la imagen de Macron en Moscú? Bueno, no nos da la pantalla para mostrar la distancia de la mesa enorme entre el presidente francés y el presidente ruso. Miren ahora qué diferencia con la mesa de Xi Jinping. Bueno, esto es una mesita de ping-pong comparado con la otra y demuestra que no hay distancias entre el líder ruso y el líder chino. Pero estos países tan hermanos no siempre lo han sido
y mantienen muchas tensiones, sobre todo en el territorio fronterizo. Vamos a hablar con Felipe de Basa, que es experto en relaciones Unión Europea-China. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Encantado de estar con vosotros. Encantado de tenerle allí. Oye, que no se nos olvide que Rusia y China comparten mucha frontera y por lo tanto también muchas tensiones fronterizas, ¿verdad? Correcto, y es una de las cosas que ha dicho el presidente chino a través de sus medios oficiales, que comparten, ya sabe que a los chinos les gusta hablar con lenguaje muy poético, comparten muchas montañas y ríos, además de fronteras, y que por tanto necesitan llevarse bien. También ha hecho alusión en este sentido a que los dos países forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tienen veto, porque fueron dos de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, aunque hay que recordar que este privilegio lo tuvo primero la isla de Formosa, hasta que luego ya Estados Unidos acabó reconociendo a Rusia. Por tanto, esto es un escenario o un elemento clave en el escenario internacional. ¿Qué van a hacer con Naciones Unidas los dos países ahora que van de la mano? Exactamente, van de la mano, pero quien tiene la mano o quien tiene más fuerza en esa mano, desde luego aquí, es China, ¿eh? Lo cierto es que estas condiciones de amistad nos da la sensación de que Rusia tiene una posición de enorme debilidad respecto a sus amigos chinos. Así es, China acaba de, digamos que las instituciones chinas acaban de renovarse, el presidente Xi acaba de ser reelegido por tercera vez secretario general del partido, presidente del país y presidente también de la Comisión Militar Central, y por tanto ahora sí que se permite salir por el exterior de gira internacional. No quería hacerlo antes para no interferir en estos complicados procesos, porque aunque se acusa a China de ser una dictadura o una autocracia, y yo no voy a entrar aquí a valorar si lo es o no lo es, lo realmente cierto es que son complicados encajes de juegos de bolillos donde muchas personas deciden, y no quería enturbiar este proceso. Ahora, una vez fuera, pues probablemente no, ha puesto ya encima de la mesa un plan para intentar atajar este conflicto y veremos a ver qué pasa. ¿Qué ha dicho el presidente chino o cuál es el escenario o el paraguas de este plan que está puesto encima de la mesa? El presidente chino lleva prácticamente desde que fue elegido presidente en el año 2012-2013, porque como he recordado antes hay tres poderes, habla del multilateralismo, del mundo multipolar y de la globalización. Por tanto, es un discurso que va alineado a socavar la hegemonía o la práctica hegemónica de Estados Unidos que tuvo después del final de la Guerra Fría. Parece que ese es el principal punto de acuerdo ahora mismo entre Rusia y China, esa hegemonía estadounidense occidental frente a la que se rebelan. Pero, ¿qué espera China realmente de esta situación? ¿Que termine la guerra pronto? Porque a China le está conveniendo, le está viniendo muy bien una Rusia más débil que le presta o le cede su tecnología más sensible a precios muy baratos, no digamos la energía que está recibiendo por parte de Rusia. ¿O necesita que esta guerra termine cuanto antes? Bueno, si China consigue terminar la guerra, estará visto a ojos de Occidente, de muchos países que no acaban de alinearse de una manera clara con Estados Unidos, como el garante de la seguridad y de la paz mundial. Eso por un lado, pero por otro lado no podemos olvidar que el mundo está complicado, el mundo está tenso. En los últimos 3 años ha habido 5 golpes de Estado en países africanos que han dejado de mirar a lo que antes eran países prooccidentales, como en este caso Francia, y se produce una nueva política que es el giro y mirar hacia el este. Y aquí también englobamos a lo que está pasando en uno de los actores que ha irrumpido en la escena para jugar en primera división, que es Arabia Saudí, donde el presidente chino ha visitado recientemente Arabia Saudí y se ha puesto a trabajar de la mano de todos estos países que están luchando contra la hegemonía. Por tanto, ¿qué busca China? Bueno, pues de momento ese papel importante en el escenario internacional. Si la guerra continúa, seguirá teniendo acceso a recursos y a materias primas no muy costosas, pero no se nos olvide, por otro lado, que también China va a otros mercados, y si consigue terminar con la guerra, esa figura indiscutible del líder chino en el escenario mundial. Dices que el mundo está tenso, Felipe, yo me pregunto, ¿cuándo no lo ha estado? Así es. ¿Cuándo nos habremos parado y habrá dicho el mundo, qué bien se está? En fin, muchas gracias, Felipe, por este análisis. Un saludo. Un saludo, Roberto. Muy buenos días. Alrededor de 1,4 millones de ciudadanos, entre ellos miles de jóvenes estudiantes, se han ofrecido voluntarios en Corea del Norte para alistarse al ejército y luchar
contra Estados Unidos. Este alistamiento masivo respondería a la provocación por parte de Estados Unidos, dice Corea del Norte, de una posible guerra nuclear. El líder de este país, Kim Jong-un, ha pedido prepararse para un presunto contraataque estadounidense y de Corea del Sur, después de un fin de semana intenso realizando simulacros en los que lanzó un misil balístico de corto alcance frente a la costa este, según denuncian Seúl y Japón. Claro que nunca sabremos realmente si estas imágenes son ciertas o son fruto de la propaganda norcoreana. Se ha decretado el toque de queda tras 2 noches consecutivas de tiroteos en Miami Beach. Hay 2 personas fallecidas, varios heridos. Uno de los asesinos ha sido detenido, tiene tan solo 24 años. Multitud de personas están en las calles para celebrar la fiesta de la primavera, por lo que las autoridades van a mantener restricciones de movimiento al menos varios días más. En las últimas semanas se han incautado de 70 armas. No es la primera vez que la ciudad impone un toque de queda en este contexto. Ya en 2022, el año pasado, se implantó con el resultado de 5 personas heridas, también por arma de fuego. Y la Casa Blanca vigila de cerca posibles protestas de los simpatizantes de Donald Trump tras la convocatoria que él mismo realizó públicamente. El expresidente estadounidense dice que podría ser arrestado hoy mismo por el papel que jugó en el ataque al Capitolio, entre otras acusaciones. La administración de Joe Biden vigila muy de cerca la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Así lo expresó esta mañana el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en entrevista con la cadena CNN. Kirby explicó que en este momento un alto al fuego ratificaría la conquista de Rusia y le daría al presidente ruso Vladimir Putin más tiempo para equiparse y reiniciar las operaciones en el momento y lugar que él elija. Rusia y China describieron el viaje de 3 días de Xi Jinping a Moscú como una oportunidad para profundizar su amistad sin límites. China publicó una propuesta de 12 puntos con el objetivo de resolver la crisis de Ucrania y además el país ha rechazado en varias ocasiones que planee armar a Rusia. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, no era esa la información de Trump que queríamos ofrecerles, pero sí les ofrecemos esta otra noticia que también nos llega desde Estados Unidos. La multinacional Amazon ha anunciado el recorte de 9.000 puestos de trabajo, 9.000 despidos en la segunda ronda de despidos que llevan a cabo por la actual recesión económica. Esa, por lo menos, es la justificación de la empresa. Y Venezuela se ve afectada por otro caso de corrupción que conlleva la renuncia del ministro de Petróleo tras la desaparición nada menos que de 3.000 millones de dólares. Ese dinero desaparecido de las arcas del Estado se había recaudado entre los meses de octubre y noviembre con la venta de 120 millones de barriles de petróleo valorados entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Pero cuando en diciembre quisieron echar mano de ese dinero, ya no estaba. Todas las miradas están puestas ahora en este hombre, Tarek El Aissami, vicepresidente económico que dimitió al saberse el acto de corrupción. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia en todos estos casos, de todos estos frentes que hemos abierto en la batalla contra la corrupción. Sin embargo, no se trata de una novedad en el cuarto país más corrupto del planeta, según datos de la organización Transparencia Internacional. No tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos mucho que decirle al mundo de nuestra lucha contra la corrupción. Las pérdidas podrían comprender el 30% del dinero percibido por la venta del petróleo entre 2021 y 2022. Por ahora se acelera la apertura de una investigación y la detención de altos funcionarios. El líder de la oposición en Kenia, Raila Odinga, intenta aprovechar el descontento provocado por el presidente William Ruto para convocar protestas en todo el país. Las últimas se han desarrollado en Nairobi, donde la policía acabó disparando gas lacrimógeno al coche de Odinga, arrestando importantes legisladores de la oposición. Las fuerzas de seguridad tuvieron que usar un cañón de agua para evitar que los manifestantes se dirigieran hacia la residencia del presidente.
El líder opositor ha convocado protestas todos los lunes hasta que baje, dice, el costo de la vida. Bueno, tampoco terminan las protestas en Sudáfrica. Miles de personas marcharon para exigir la renuncia del presidente. Piensan que su permanencia en el poder es inaceptable, tras culparle de la elevada tasa de paro, los apagones eléctricos y la corrupción en su partido. El actual dirigente ha sido protagonista de varios escándalos al descubrirse cerca de $600.000 escondidos en su sofá. Para controlar actos vandálicos durante las manifestaciones se ha desplegado a más de 3.000 militares. Los sudafricanos no olvidan el arresto del anterior mandatario en 2021 en unas protestas en las que fallecieron más de 300 personas. Bueno, y en el continente africano 2 personas han sido liberadas después de haber sido secuestradas durante años por militantes islamistas. Ha ocurrido en la capital de Níger. Bueno, este momento era en el que se reencontraban con periodistas occidentales tras su puesta en libertad. Uno de ellos fue secuestrado hace 7 años. Se llama Yegrey Boutke, es trabajador humanitario. Olivier Dubois, periodista francés, fue retenido hace 2 años. El ministro del Interior de Níger asegura que los 2 hombres habían estado cautivos por una filial de Al-Qaeda con sede en África Occidental. Las circunstancias de su liberación no están claras de momento. Bueno, y vamos a ver cómo está la situación en el Congreso de los Diputados, donde en estos momentos es el presidente Pedro Sánchez quien está respondiendo al ya candidato Ramón Tamames a sustituirle en esta moción de censura para la que no cuenta con mayoría. Enseguida volvemos, no tardamos. Pues el primer resultado sería el de que no se podría convalidar un Real Decreto Ley. En Paraguay, uno de los grandes productores de cannabis en el mundo incentiva la legalización de la siembra de marihuana para extender su consumo legal en todo el país. Promover el emprendimiento entre jóvenes paraguayos, se busca impulsar la legalización de cultivos medicinales de marihuana, pese a que su consumo no es aún legal en el país. Y lo que se pretende con este proyecto de ley es que esto se legalice, se regularice y el Estado regule en lugar de reprimir. Un alto precio, dice, tiene la represión de los gobiernos ante una droga que es ya muy común. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 2.5% de la población mundial es consumidora de cannabis, lo que se traduce en alrededor de 147 millones de personas. Paraguay es uno de los grandes productores de marihuana en América Latina. Son las ya vulneradas por el tráfico ilegal de marihuana. Paraguay es el tercer productor mundial, con unas 20.000 hectáreas que se calculan que se concentran principalmente acá. Efectos adversos han sido también comprobados por su consumo, como lo son pérdida de la memoria, en ocasiones trastornos emocionales e incluso arritmias cardíacas. Bueno, y en Brasil, el Tribunal Superior de Justicia acepta con este documento que ven pronunciarse sobre el cultivo también de cannabis en el país. Tendrá que decidir si las empresas y los agricultores pueden plantarlo, abriendo así la puerta al cultivo legal con fines tanto medicinales como industriales. Una decisión que lleva después de esfuerzos legislativos paralizados durante años. Ahora todos los casos que estaban pendientes de autorización quedan congelados hasta que se tome una decisión definitiva. Vamos hasta el continente asiático con una historia que también tiene que ver con el cambio climático. Verán, esto es Indonesia, es un país formado por miles de islas. Las principales son la de Java, donde está la actual capital, Yakarta, una ciudad muy grande que cada vez está siendo más afectada por el cambio climático. De hecho, se está inundando buena parte de sus barrios y creen que parte de la ciudad para 2050 estará completamente bajo las aguas. Por eso el gobierno indonesio ha puesto sus ojos en otra isla, en la de Borneo. Aquí en el norte hay una selva donde esperan construir una nueva capital, construirla de la nada. Se llamará Nusantara y esperan que esté menos expuesta a las variaciones climáticas, pero claro, su construcción también ha generado mucha polémica. Van a ver por qué.
La jungla del este de la isla de Borneo empieza a ser surcada por caminos y señalizaciones. Aquí se construye Nusantara, que será la nueva capital de Indonesia, pero el impacto social y ambiental de este gigantesco proyecto ha generado controversia, en especial el de los asentamientos indígenas de la zona. Hay una gran área forestal que solía ser tierra de cultivo y el sustento de nuestra gente. No esperamos que la devuelvan, pero no perturben donde hemos vivido durante años. Esto es Yakarta, la actual capital de Indonesia y una de las ciudades más grandes del planeta. El motivo de la mudanza es que cada vez está más afectada por el cambio climático. Ojalá entiendan que esto es por el bien de todos, declaran las autoridades. Nusantara será declarada nueva capital en la primera mitad del próximo año, pero organizaciones advierten que su construcción acelerará la deforestación de una de las selvas más grandes del mundo. A las 12 llegan nuestros compañeros de Ponte al Día, Wendy y Pedro. Vamos a ver cómo viene el programa de hoy. Cuéntenos. Viene, de momento va caminando, Roberto, ya en nada, a las 12, como bien has dicho, fieles a nuestro compromiso de responder y ponerles al día a todos los que nos ven desde casa. Hoy en este programa vamos a estar en Hoya de la Plata, en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, que aún continúa conmocionado por el asesinato de una mujer de 85 años de edad, presuntamente a manos de su sobrino de 58, quien precisamente estuviera a su cargo. El presunto autor de los hechos continúa ingresado, recuperándose de las heridas que se causó tras intentar quitarse la vida en el hospital insular, donde además pues está detenido. Hoy vamos a estar en diferentes puntos para conocer cuál es la última hora de lo ocurrido, pero también abordaremos más asuntos. Sí, en otro orden de asuntos hablaremos también de la compra de artículos de segunda mano que está en auge en Canarias, principalmente, bueno, pues un asunto derivado de la inflación. Esa inflación también está, bueno, pues asfixiando el bolsillo de muchos canarios que tienen que buscar alternativas para poder llegar a fin de mes y llenar la cesta de la compra. Además, también esa incertidumbre económica que viven muchas familias en Canarias también les puede quitar el sueño. ¿Qué otros asuntos a usted le puede quitar el sueño? ¿Le cuesta conciliarlo? Bueno, pues son algunas de las cuestiones que le vamos a plantear también a nuestro psicólogo, a Leocadio Martín, que va a estar con nosotros aquí en plató, y muchísimos asuntos más que tenemos que contarles, ya saben, a las 12 en punto aquí en Televisión Canaria en directo. Comienza Ponte al Día, les esperamos a todos. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, a la hora que es, les vamos a proponer un aperitivo. ¿Qué tal un jamón y una cervecita? El jamón ibérico ha cruzado el charco para vender felicidad, nada menos que en Nueva York, donde no lo conocían, no tienen esa suerte. Pero miren, se les ha ocurrido a dos patronales del jamón instalar ese food truck para promocionar este producto en la ciudad de los rascacielos. La mejor manera, pues, degustándolo. Y para eso ese food truck pequeñito reparte lonchas de este manjar español a todos los que lo deseen. Ya ven, que ha gustado bastante. Todavía no vemos colas, pero cuando se corra la voz ya lo van a ver. Bueno, y del jamón, para acompañarlo, una cerveza. Aunque, bueno, miren cómo se la está haciendo este señor. Es una forma inusual, pero podría ser el futuro de esta bebida tan popular en todo el mundo. Una cervecería en el este de Alemania ha desarrollado una cerveza en polvo para reducir la huella de carbono de las exportaciones. Vaya, para que usted se la haga en el mismo local donde la va a consumir. Bueno, el jamón pase, pero cerveza en polvo. Emilia, hay que ver cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Eso se suele decir a peor la mejoría, Roberto. A peor la mejoría, a peor la mejoría. Hombre, no sabía los tank, ¿te acuerdas? Aquello de zumo de fruta. O la leche en polvo, todo sea por el medio ambiente. Mira, veo lo tuyo, pero ahora yo te ofrezco otra cosa. Mira, una startup egipcia se ha propuesto eliminar el plástico y convertirlo en esto que ves, en ladrillos para la construcción. Es una startup egipcia que va a conseguir de aquí a 2025 eliminar 5.000 millones de plástico. Imagínate, en la fábrica es un problema, bueno, el residuo del plástico ya sabes que es un problema muy grave, pues bueno, se eliminaría este problema por un lado.
se eliminaría también la huella de carbono de las fábricas y encima pues los promotores inmobiliarios y las empresas de pavimentación exterior pues tendrían cómo fabricar. Date cuenta que Egipto, por ejemplo, es un país que echa al Mediterráneo, que contamina el Mediterráneo con 74.000 toneladas de desechos. Y también el año pasado, en noviembre, justamente fue la sede de la cumbre climática de Naciones Unidas, COP27, con lo cual yo creo que algo se les tuvo que quedar y dijeron, venga, vamos a poner un poquito de solución y a contribuir a cuidar un poquito más el medio ambiente. La verdad es que llama la atención y no es mala idea, ¿eh? Oye, está mal, con neumáticos de coches se hacen carreteras también, o sea pues que también, no, y dicen no que es una más mala idea. resistente que el cemento, así que a echarle un ojito a esto. Y es que, Roberto, si la cosa va como va, las previsiones son bastante poco halagüeñas y nos referimos ahora a la sequía aquí en nuestro país. Ayer hablábamos de que llevamos 5 inviernos consecutivos desde 1960 con sequía y fíjate, con carácter cálido, y fíjate en esta cuenca que vemos por aquí, el embalse de Baels en Cataluña o el pantano de Sau también, están al 10% de su capacidad y claro, con tan poca agua, pues lo que queda al descubierto son muchas zonas, incluso, pues mira, la iglesia del siglo XI del pueblo San Román de Sau. Están también en una zona que están como en tierra de nadie, ¿verdad? Porque en esta zona de Cataluña no les afecta las borrascas que llegan por el Atlántico, pero tampoco les llegan las que entran por el Mediterráneo, con lo cual, pues al 10% de su capacidad se convierte en una zona completamente desértica e incluso no se descarta que en este próximo verano pues haya que restringir el consumo de agua y preocupa muchísimo también los incendios con este nivel de poca capacidad de agua. Pero no están mejor en Francia, nuestro país vecino, porque fíjate cómo está el lago Montbel, es un lago turquesa que es muy conocido por su abundante caudal y también por sus aguas a orillas de los Pirineos, pues ahora está también bastante seco, solo ha llovido. Fíjate cómo estaba, estas imágenes de cómo estaba a cómo está, la diferencia es abismal, ha llovido el 80% menos de lo que suele llover en esa zona y donde antes pues había una vida tremenda porque además se hacían actividades acuáticas, pues ahora lo que hay es esta imagen de lodo y lecho marino o lecho de lago en la superficie. La verdad que es una pena, ¿eh? Sí, como la primavera no se ponga un poco más lluviosa, va a haber problemas, ¿eh? Y sin embargo en el otro extremo ahí tenemos a California, que llevan 2 meses consecutivos con tormentas de nieve, de agua, con acumulados de hasta 3 metros de altura. Imagínate que allí pues están acostumbrados a un tiempo bastante más tranquilo, pues mira, fíjate, para ir de una cabaña a la otra casi sorteando los 3 metros de nieve. Es una zona a la que pues ha sacudido los ríos atmosféricos. Por un lado, bueno, esta es la cruz, ¿no? Porque también esa nieve cuando se convierte en hielo pues hace caer los techos de las casas, pero la cara, sin embargo, es que ha paliado la sequía. California también suele ser una zona de mucha sequía. Bueno, pues con esta nieve pues ahora se ha cubierto 2/3 de esa sequía que suele afectar a este estado. Bueno, ¿cómo están las cosas aquí en casa? Pues las cosas que están en casa pues están con calima, te diría yo. Vienen con calima. Fíjate en esa dana que está girando, que se va a situar al sur del archipiélago, una depresión en niveles altos de la atmósfera que tiene poca lluvia, pero sí tiene aire cálido que inyecta desde el continente africano y es la que nos va a traer la calima para las próximas horas. Vamos a ver en el modelo de previsión de calima precisamente cómo va a ir acercándose desde esta tarde hacia mañana por la tarde. También quedará el resto de semana para que entre toda esa calima. Son aproximadamente, está por debajo, rondando la calidad del aire razonablemente buena, con 50 microgramos por metro cúbico de aire. Así que la previsión para mañana será la de poca nubosidad, como mucho nubes al norte, también nubosidad de tipo baja, pero sí ambiente calimoso y con temperaturas que, por ejemplo, en el medianías de Gran Canaria van a subir 6 grados de temperatura, van a subir, y en el resto de las islas de 2 a 4 grados. Avisos en el mar y por el viento, hasta 90 kilómetros por hora en muchas zonas, sobre todo en las islas occidentales. Roberto. Bueno, casi nada ahí, ¿eh? Y nosotros a disfrutar del sol y de la calima, María, que le tengo. Sí, oye, que estamos en primavera ya, ¿eh? Ya estamos en primavera, vamos a ver cómo se ha celebrado por ahí. En México, por ejemplo, la han recibido a lo grande, por todo lo alto, literalmente, porque miles de personas que visitaron las ruinas de Teotihuacán en este primer día del Año Nuevo solar, pues bueno, se acercan a recibir los primeros rayos del sol primaverales, pero algunos tienen la suerte de poder subirse a un globo y verlos desde las alturas. Bueno, es una forma más de hacerlo y con ella nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!